Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a nuevas lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en el libro tercero, que corresponde a las sucesiones a la sucesión por causa de muerte y a las donaciones entre vivos. Y vamos a revisar lo que corresponde al título tercero de la ordenación del testamento. En el video pasado ya revisamos lo que corresponde a las reglas relativas de la sucesión ad intestato. Y hoy nos toca revisar del artículo 999 en adelante. El primer párrafo de este título de la ordenación del testamento corresponde al testamento en general. Vamos a revisar inmediato todo lo que corresponde a esto. De que sea el testamento, nos dice el artículo 999, el testamento es un acto más o menos solemne en que una persona dispone del todo o de una parte de sus bienes para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva. El artículo 100 nos dice de las donaciones o promesas que son testamentos. Toda donación o promesa que no se haga perfecta e irrevocable sino por la muerte del donante o promisor es un testamento y debe sujetarse a las mismas solemnidades que el testamento, exceptúanse las donaciones o promesas entre cónyuges, las cuales, aunque revocables, podrán hacerse bajo la forma de los contratos entre vivos. De la revocabilidad como carácter esencial de las disposiciones testamentarias, el artículo 1001 nos dice que todas las disposiciones testamentarias son esencialmente revocables. Sin embargo, de que el testador exprese en el testamento la determinación de no revocarlas. Las cláusulas derogatorias de sus disposiciones futuras se tendrán por no escritas, aunque se confirmen con juramento. Si en un testamento anterior se hubiese ordenado que no valga su revocación, sino se hiciere con ciertas palabras o señales, se mirará esta disposición como no escrita. Del valor de las cédulas o papeles referidos por el testador en el testamento. El artículo 1002 nos dice que las cédulas o papeles a que se refiere el testador en el testamento no se mirarán como parte de éste, aunque el testador lo ordene, ni valdrán más de lo que sin esta circunstancia valdrían. Del testamento como acto de una sola persona, nos dice el 1003, el testamento es un acto de una sola persona. Serán nulas todas las disposiciones contenidas en el testamento otorgado por dos o más personas a un tiempo, ya sean en beneficio recíproco de los otorgantes o de una tercera persona. El artículo 1004 nos señala de la indegabilidad de la facultad de testar. Nos dice que la facultad de testar es indelegable. El 1005 nos dice de las inhabilidades para testar. Nos dice que no son hábiles para testar. Número 1, derogado. Número 2, el impúber no es hábil para testar. Número 3, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia. Número 4, el que actualmente no estuviera en su sano juicio por ebriedad u otra causa. Número 5, todo el que no pudiese expresar su voluntad claramente. Las personas no comprendidas en esta enumeración son hábiles para testar. El artículo 1006 de la nulidad del testamento otorgado por persona inhábil nos dice que el testamento otorgado durante la existencia de cualquiera de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente es nulo, aunque posteriormente deje de existir la causa. Y por el contrario, el testamento válido no deja de serlo por el hecho de sobrevenir después alguna de estas causas de inhabilidad. De la nulidad del testamento en que ha intervenido fuerza, nos dice el 1007, el testamento en que de cualquier modo haya intervenido la fuerza es nulo en todas sus partes. El artículo 1008 nos dice de las especies de testamento, nos dice que el testamento es solemne o menos solemne. Testamento solemne es aquel en que se han observado todas las solemnidades que la ley ordinariamente requiere. El menos solemne o privilegiado es aquel en que pueden omitirse algunas de estas solemnidades por consideración a circunstancias particulares determinadas expresamente por la ley. El testamento solemne es abierto o cerrado. Testamento abierto, nuncupativo o público es aquel en que el testador hace
sabedores de sus disposiciones a los testigos, y testamento cerrado o secreto es aquel en que no es necesario que los testigos tengan conocimiento de ellas. El artículo 1009 nos dice de ante quién ha de abrirse y publicarse el testamento. La apertura y publicación del testamento se hará ante el juez del último domicilio del testador, sin perjuicio de las excepciones que a este respecto establezcan las leyes. De que el juez ha de cerciorarse de la muerte del testador antes de la apertura y publicación. El artículo 1010 nos dice que siempre que el juez haya de proceder a la apertura y publicación de un testamento, se cerciorará previamente de la muerte del testador, exceptuándose los casos en que según la ley deba presumirse la muerte. El segundo párrafo comienza como el testamento solemne y primeramente del otorgado en Chile. Nos dice el artículo 1011 del carácter escrito del testamento solemne. El testamento solemne es siempre escrito. El artículo 1012 nos dice de quienes no pueden ser testigos de un testamento solemne otorgado en Chile. Nos dice que no podrán ser testigos en un testamento solemne otorgado en Chile. Número 1, derogado. Número 2, los menores de 18 años. Número 3, los que se hallaren en interdicción por causa de demencia. Número 4, todos los que actualmente se hallaren privados de la razón. Número 5, los ciegos. Número 6, los sordos. Número 7, los mudos. Número 8, los condenados a alguna de las penas designadas en el artículo 267. Número 7, y en general los que por sentencia ejecutoriada estuvieren inhabilitados para ser testigos. Número 9, los amanuenses del escribano que autorizare el testamento. Número 10, los extranjeros no domiciliados en Chile. Número 11, las personas que no entiendan el idioma del testador, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1024. 2 a lo menos de los testigos deberán estar domiciliados en la comuna o agrupación de comunas en que se otorgue el testamento, y 1 a lo menos deberá saber leer y escribir cuando solo concurran 3 testigos, y 2 cuando concurrieren 5. De la habilidad putativa de los testigos, el artículo 1013 nos dice que si alguna de las causas de inhabilidad expresadas en el artículo precedente no se manifestare en el aspecto o comportación de un testigo y se ignorare generalmente en el lugar donde el testamento se otorga, fundándose la opinión contraria en hechos positivos y públicos, no se invalidará el testamento por la inhabilidad real del testigo, pero la habilidad putativa no podrá servir sino a uno solo de los testigos. El artículo 1014 nos señala de las solemnidades del testamento solemne y abierto otorgado en Chile. En Chile, el 1014 dice: el testamento solemne y abierto debe otorgarse ante competente escribano y 3 testigos o ante 5 testigos. Podrá hacerse las veces de escribano el juez de letras del territorio jurisdiccional del lugar del otorgamiento. Todo lo dicho en este título acerca del escribano se entenderá respecto del juez de letras en su caso. De lo que por esencia constituye el testamento abierto, el 1015 nos dice que lo que constituye esencialmente el testamento abierto es el acto en que el testador hace sabedores de sus disposiciones al escribano, si lo hubiere, y a los testigos. El testamento será presenciado en todas sus partes por el testador, por un mismo escribano, si lo hubiere, y por unos mismos testigos. De aquello que debe expresarse en el testamento, el 1016 nos dice que en el testamento se expresarán el nombre y apellido del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenece, si está o no avecindado en Chile, y si lo está, en la comuna en que tuviere su domicilio, su edad, la circunstancia de hallarse en su entero juicio, los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, de los hijos habidos en cada matrimonio, de cuales quieres otros hijos del testador, otra con distinción de vivos y muertos, y el nombre, apellido y domicilio de cada uno de los testigos. Se ajustarán estas designaciones a lo que respectivamente declare el testador y testigos. Se expresarán asimismo el lugar, día, mes y año del otorgamiento, y el nombre, apellido y oficio del escribano si asistiere alguno. De la lectura del testamento, el 1017 nos dice que el testamento abierto podrá haberse escrito previamente, pero sea que el testador lo tenga escrito o que se escriba en uno o más actos, será todo él leído en alta voz por el escribano, si lo hubiere, o a falta de escribano, por uno de los testigos designados por el testador a este efecto. Mientras el testamento se lee, estará el testador a la vista
y las personas cuya presencia es necesaria oirán todo el tenor de sus disposiciones. De las firmas del testador, testigos y escribano, el artículo 1018 nos dice que terminado el acto por las firmas, termina el acto por las firmas del testador y testigos y por la del escribano si lo hubiere. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se mencionará en el testamento esta circunstancia expresando la causa. Si se hallare alguno de los testigos en el mismo caso, otro de ellos firmará por él a ruego suyo, expresándolo así. Del testamento nuncupativo de ciertas personas, el artículo 1019 nos dice que el ciego, el sordo o el sordo mudo, que pueden darse a entender claramente, aunque no por escrito, solo podrán testar nuncupativamente y ante escribano o funcionario que haga las veces de tal. En el caso del ciego, el testamento deberá leerse en voz alta 2 veces, la primera por el escribano o funcionario y la segunda por uno de los testigos elegidos al efecto por el testador. Tratándose del sordo o sordo-mudo, la primera y la segunda lectura deberán efectuarse además ante un perito o especialista en lengua de señas, quien deberá en forma simultánea dar a conocer al otorgante el contenido de la misma. Deberá hacerse mención especial de estas solemnidades en el testamento. El artículo 1020 señala de la publicación del testamento cuando no se ha otorgado ante escribano o ante juez de letras. Si el testamento no ha sido otorgado ante escribano, nos dice el 1020, o ante un juez de letras, sino ante 5 testigos, será necesario que se proceda a su publicación en la forma siguiente. El juez competente hará comparecer a los testigos para que reconozcan sus firmas y la del testador. Si uno o más de ellos no compareciere por ausencia u otro impedimento, bastará que los testigos instrumentales presentes reconozcan la firma del testador y las suyas propias y las de los testigos ausentes. En caso necesario y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del testador y de los testigos ausentes por declaraciones juradas de otras personas fidedignas. Enseguida pondrá el juez su rúbrica al principio y fin de cada página del testamento y lo mandará a entregar con lo obrado al escribano actuario para que lo incorpore en sus protocolos. De ante quién ha de otorgarse el testamento solemne cerrado, nos dice que el testamento solemne cerrado debe otorgarse ante un escribano y 3 testigos. Podrá hacer las veces de escribano el respectivo juez letrado. De quienes no pueden otorgar testamento cerrado, el que no sepa leer y escribir no podrá otorgar testamento cerrado. ¿De qué constituye por esencia el testamento cerrado? El artículo 1023 nos dice que lo que constituye testamento cerrado esencialmente es el acto en que el testador presenta al escribano y testigos una escritura cerrada declarando de viva voz y de manera que el escribano, testigos lo vean, oigan y entiendan, entre paréntesis salvo el caso del artículo siguiente, que en aquella escritura se contiene su testamento. Los mudos podrán hacer esta declaración escribiéndola a presencia del escribano y testigos. El testamento deberá estar escrito o a lo menos firmado por el testador. El sobrescrito o cubierta del testamento estará cerrada o se cerrará exteriormente de manera que no pueda extraerse el testamento sin romper la cubierta. Queda al arbitrio del testador estampar un sello o marca o emplear cualquier otro medio para la seguridad de la cubierta. El escribano expresará en el sobrescrito o cubierta bajo el epígrafe testamento la circunstancia de hallarse el testador en su sano juicio, el nombre, apellido y domicilio del testador y de cada uno de los testigos y el lugar, día, mes y año del otorgamiento. Termina el otorgamiento por las firmas del testador y de los testigos y por la firma y signo del escribano sobre la cubierta. Durante el otorgamiento estarán presentes además el testador, un mismo escribano y unos mismos testigos y no habrá interrupción alguna sino en los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. El artículo 1024 nos señala de quienes solo pueden testar cerrado. Cuando el testador no pudiera entender o ser entendido de viva voz, solo podrá otorgar testamento cerrado. El testador escribirá de su letra sobre la cubierta la palabra testamento o la equivalente en el idioma que prefiera, y hará del mismo modo la designación de su persona, expresando a lo menos su nombre, apellido y domicilio y la nación a que pertenece, y en lo demás se observará lo prevenido en el artículo precedente.
de la presentación del testamento cerrado ante un juez y de su apertura. El artículo 1025 nos dice que el testamento cerrado, antes de recibir su ejecución, será presentado al juez. No se abrirá el testamento sino después que el escribano y testigos reconozcan ante el juez su firma y la del testador, declarando además si en su concepto está cerrado, sellado o marcado como en el acto de la entrega. Si no pueden comparecer todos los testigos, bastará que el escribano y los testigos instrumentales presentes reconozcan sus firmas y la del testador y abonen las de los ausentes. No pudiendo comparecer el escribano o funcionario que autorizó el testamento, será reemplazado por las diligencias de apertura por el escribano que el juez elija. En caso necesario y siempre que el juez lo estimare conveniente, podrán ser abonadas las firmas del escribano y testigos ausentes, como en el caso del inciso cuarto del artículo 1020. En los casos en que no valdrá el testamento solemne, el artículo 1026 nos señala lo siguiente. El testamento solemne abierto o cerrado en que se omitiere cualquiera de las formalidades a que deba respectivamente sujetarse según los artículos precedentes no tendrá valor alguno, con todo cuando se omitiere una o más de las designaciones prescritas en el artículo 1016, en el inciso quinto del 1023 y en el inciso segundo del 1024, no será por eso nulo el testamento siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, escribano o testigo. El párrafo tercero de este título nos señala ahora del testamento solemne otorgado en país extranjero. De la validez del testamento escrito otorgado en el extranjero. El artículo 1027. Valdrá en Chile el testamento escrito otorgado en país extranjero si por lo tocante a las solemnidades hiciere constar su conformidad a las leyes del país en que se otorgó y si además se probare la autenticidad del instrumento respectivo en la forma ordinaria. De los requisitos para la validez en Chile el testamento otorgado en el extranjero, el artículo 1028 nos dice que valdrá asimismo en Chile el testamento otorgado en país extranjero con tal que concurran los requisitos que van a expresarse. 2 puntos. Número 1, no podrá atestar de este modo sino un chileno o un extranjero que tenga domicilio en Chile. Número 2, no podrá autorizar este testamento sino un ministro plenipotenciario, un encargado de negocios, un secretario de legación que tenga título de tal expedido por el presidente de la República o un cónsul que tenga patente del mismo, pero no un vicecónsul. Se hará mención expresa del cargo y de los referidos título y patente. Número 3. Los testigos serán chilenos o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorgue el testamento. Número 4. Se observarán en lo demás las reglas del testamento solemne otorgado en Chile. Número 5. El instrumento llevará el sello de la legación o consulado. El artículo 1029 nos señala de las actuaciones del jefe de legación respecto de testamentos otorgados en el extranjero. El testamento otorgado en la forma prescrita en el artículo precedente y que no lo haya sido ante un jefe de legación llevará el visto bueno de este jefe si el testamento fuera abierto al pie y si fuera cerrado sobre la carátula. El testamento abierto será siempre rubricado por el mismo jefe al principio y fin de cada página. El jefe de legación remitirá enseguida una copia del testamento abierto o de la carátula del cerrado al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, el cual a su vez, abonando en la firma del jefe de legación, remitirá dicha copia al juez del autónomo domicilio del difunto en Chile para que la haga incorporar en los protocolos de un escribano del mismo domicilio. No conociéndose el testador ningún domicilio en Chile, será remitido el testamento por el ministro de Relaciones Exteriores a un juez de letras de Santiago para su incorporación en los protocolos de la escribanía que el mismo juez designe. El cuarto párrafo de este título corresponde a los testamentos privilegiados. ¿De cuáles sean los testamentos privilegiados? El artículo 1030 nos dice que son testamentos privilegiados. Número 1, el testamento verbal. Número 2, el testamento militar. Y número 3, el testamento marítimo. El artículo 1031 nos señala de quienes pueden ser testigos en los testamentos privilegiados y nos dice que en los testamentos privilegiados podrán servir de testigo toda persona de sano
juicio hombre o mujer mayor de 18 años que vea, oiga y entienda al testador y que no tenga la inhabilidad designada en el número 8 del artículo 1012. Se requerirá además para los testamentos privilegiados escritos que los testigos sepan leer y escribir. Bastará la habilidad putativa con arreglo a lo prevenido en el artículo 1013. El artículo 1032 señala del otorgamiento de testamentos privilegiados. En los testamentos privilegiados el testador declarará expresamente que su intención es testar. Las personas cuya presencia es necesaria serán unas mismas desde el principio hasta el fin y el acto será continuo o solo interrumpido de los breves intervalos que algún accidente lo exigiere. No serán necesarias otras solemnidades que estas y las que en los artículos siguientes se expresan. De los testigos en el testamento verbal, nos dice el 1033, el testamento verbal será presenciado por 3 testigos a lo menos. El 1034, de la forma en que el testador hace sus declaraciones en el testamento verbal. En el testamento verbal, el testador hace de viva voz y sus declaraciones y disposiciones de manera que todos le vean, le oigan y le entiendan. De los casos en que procede el testamento verbal, el artículo 1035 nos dice que el testamento verbal no tendrá lugar sino en los casos de peligro tan inminente de la vida del testador que parezca no haber modo o tiempo de otorgar testamento solemne. De cuando no tendrá valor alguno el testamento verbal, el artículo 1036, el testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes al otorgamiento, o si, habiendo fallecido antes, no se hubiere puesto por escrito el testamento con las formalidades que van a expresarse dentro de los 30 días subsiguientes al de la muerte. De la puesta por escrito del testamento verbal, el artículo 1037 nos dice que para poner el testamento verbal por escrito, el juez de letras del territorio jurisdiccional en que se hubiere otorgado a instancia de cualquiera persona que pueda tener interés en la sucesión y concitación de los demás interesados residentes en la misma jurisdicción, tomará declaraciones juradas a los individuos que lo presenciaron como testigos instrumentales y a todas las otras personas cuyo testimonio le pareciere conducente a esclarecer los puntos siguientes. Número 1. El nombre, apellido y domicilio del testador, el lugar de su nacimiento, la nación a que pertenecía, su edad y las circunstancias que hicieron creer que su vida se hallaba en peligro inminente. Número 2. El nombre y apellido de los testigos instrumentales y la comuna en que moran. Número 3. El lugar, día, mes y año del otorgamiento. El artículo 1038 de los puntos sobre los que han de deponer los testigos instrumentales nos dice que los testigos instrumentales depondrán sobre los puntos siguientes. Número 1, si el testador aparecía estar en su sano juicio. Número 2, si manifestó la intención de testar ante ellos. Número 3, sus declaraciones y disposiciones testamentarias. El artículo 1039 de cuándo y por quién se mandará que valgan las disposiciones del difunto. Da información de que hablan los artículos precedentes será remitida al juez de letras del último domicilio, si no lo fuere el que ha recibido la información y el juez se encontrare que se han observado las solemnidades prescritas y que en la información aparece claramente la última voluntad del testador. Fallará que según dicha información el testador ha hecho las declaraciones y disposiciones siguientes expresándolas y mandará que valgan dichas declaraciones y disposiciones como testamento del difunto y que se protocolice como tal su decreto. No se mirarán como declaraciones o disposiciones testamentarias, sino aquellas en que los testigos que asistieron por vía de solemnidad estuvieren conformes. El artículo 1040 nos señala de la impugnación del testamento verbal protocolizado y nos dice que el testamento consignado en el decreto judicial protocolizado podrá ser impugnado de la misma manera que cualquier otro testamento auténtico. El artículo 1041 del testamento de los militares y otros individuos en tiempo de guerra. En tiempo de guerra, el testamento de los militares y de los demás individuos empleados en un cuerpo de tropas de la República y asimismo el de los voluntarios rehenes y prisioneros que pertenecieren a dicho cuerpo y el de las personas que van acompañando y sirviendo a cualquiera de los antedichos podrá ser recibido por un capitán o por un oficial de grado superior al de capitán o por un intendente de ejército, comisario o auditor de guerra.
Si el que desea testar estuviera enfermo o herido, podrá ser recibido su testamento por el capellán, médico, cirujano que le asista, y si se hallare en un destacamento, por el oficial que lo mande, aunque sea de grado inferior al de capitán. El artículo 1042 nos dice de quienes han de firmar el testamento otorgado en tiempo de guerra. El testamento será firmado por el testador si supiere y pudiere escribir, por el funcionario que lo ha recibido y por los testigos. Si el testador no supiere o no pudiere firmar, se expresará así en el testamento. ¿De qué se requiere para testar militarmente? El artículo 1043 nos dice que para testar militarmente será preciso hallarse en una expedición de guerra que esté actualmente en marcha o campaña contra el enemigo o en la guarnición de una plaza actualmente sitiada. De cuando el testamento militar vale como si hubiera otorgado en forma ordinaria y de cuando caduca. El artículo 1044 nos dice que si el testador falleciere antes de expirar los 90 días subsiguientes a aquel en que hubieran cesado con respecto a él las circunstancias que habilitaban para testar militarmente, valdrá su testamento como si hubiese sido otorgado de la forma ordinaria. Si el testador sobreviviere a este plazo, caducará el testamento. Del visto bueno y rúbricas que debe llevar el testamento militar, el artículo 1045 nos dice que el testamento llevará al pie el visto bueno del jefe superior de la expedición o del comandante de la plaza, si no hubiere sido otorgado ante el mismo jefe o comandante, y será siempre rubricado al principio y fin de cada página por dicho jefe o comandante, el cual enseguida lo remitirá con la posible brevedad y seguridad al ministro de guerra, quien procederá como el de Relaciones Exteriores en el caso del artículo 1029. Del testamento verbal de quien puede testar militarmente, el artículo 1046 nos dice que cuando una persona que puede testar militarmente se hallare en inminente peligro, podrá otorgar testamento verbal en la forma arriba prescrita, pero este testamento caducará por el hecho de sobrevivir el testador al peligro. La información de que hablan los artículos 1037 y 1038 será evacuada lo más pronto posible ante el auditor de guerra o la persona que haga veces de tal. Para remitir la información al juez del último domicilio se cumplirá lo prescrito en el artículo precedente. El artículo 1047 nos señala del testamento cerrado de quien puede testar militarmente. Nos dice que si el que puede testar militarmente prefiere hacer testamento cerrado, deberá observarse las solemnidades prescritas en el artículo 1023, actuando como ministro de fe cualquiera de las personas designadas al fin del inciso primero del artículo 1041. La carátula será visada como el testamento en el caso del artículo 1045 y para su remisión se procederá según el mismo artículo. Del otorgamiento del testamento marítimo, el artículo 1048 nos dice que se podrá otorgar testamento marítimo a bordo de un buque chileno de guerra en alta mar. Será recibido por el comandante o por su segundo a presencia de 3 testigos. Si el testador no supiere o no puede firmar, se expresará esta circunstancia en el testamento. Se extenderá un duplicado del testamento con las mismas firmas que el original. De la guarda y noticia del testamento marítimo, el artículo 1049 nos dice que el testamento se guardará entre los papeles más importantes de la nave y se dará noticia de su otorgamiento en el diario. De la entrega del testamento marítimo, el artículo 1050, si el buque antes de volver a Chile arribare a un puerto extranjero en que haya un agente diplomático consular chileno, el comandante entregará a este agente un ejemplar del testamento exigiendo recibo y poniendo nota de ello en el diario, y el referido agente lo remitirá al Ministerio de Marina para los efectos expresados en el artículo 1029. Si el buque llegare antes a Chile, se entregará dicho ejemplar con las mismas formalidades al respectivo gobernador marítimo, el cual lo transmitirá por iguales efectos al Ministerio de Marina. De quienes pueden otorgar testamento marítimo, el artículo 1051 nos dice podrán testar en la forma prescrita por el artículo 1048 no solo los individuos de la oficialidad y tripulación, sino cualesquiera otros que se hallaren a bordo del buque chileno de guerra en alta mar. El artículo 1052 nos dice de cuándo ha de valer el testamento marítimo. El testamento marítimo no valdrá sino cuando el testador hubiere fallecido antes de desembarcar o antes de expirar los 90 días subsiguientes al desembarque. No se entenderá por desembarque el pasar a tierra por corto tiempo para reembarcarse en el mismo buque. De cuándo puede otorgarse testamento verbal a bordo de buque de guerra en alta mar, el artículo 1053 nos dice que en caso
de peligro inminente podrá otorgarse testamento verbal a bordo de un buque de guerra en alta mar, observándose lo prevenido en el artículo 1046, y el testamento caducará si el testador sobrevive al peligro. La información de que hablan los artículos 1037 y 1038 será recibida por el comandante o su segundo, y para su remisión al juez de letras por conducto del Ministerio de Marina se aplicará lo prevenido en el artículo 1046. El artículo 1054 nos dice que del testamento cerrado de quien puede otorgar testamento marítimo, si el que puede otorgar testamento marítimo prefiere hacerlo cerrado, se observarán las solemnidades prescritas en el artículo 1023, actuando como ministro de fe el comandante de la nave o su segundo. Se observará además lo dispuesto en el artículo 1049 y se remitirá copia de la carátula al Ministerio de Marina para que se protocolice como el testamento según el artículo 1050. El último artículo de este título, el artículo 1055, nos dice de cuándo pueda otorgarse testamento marítimo en buques mercantes bajo bandera chilena. En los buques mercantes bajo bandera chilena podrá solo testarse de la forma prescrita en el artículo 1048, recibiéndose el testamento por el capitán o su segundo o el piloto, y observándose además lo prevenido en el artículo 1050. Con esto terminamos lo que corresponde al título tercero, ¿cierto?, de la ordenación del testamento. Vamos a revisar en el siguiente video el título cuarto de las asignaciones testamentarias.